Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía, hermano? ¿Quiere acompañarme a la escritura? Por favor, abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1. Voy a estar leyendo el versículo 8. Libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a estar viendo ahí el pasaje del verso 8, por favor. Amén, hermanos. Dice así la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Recuerde que los días jueves estamos estudiando acerca del reino de Dios, la importancia de que usted y yo conozcamos cómo el reino de Dios se mueve aquí en la tierra. Y una de las cosas interesantísimas de la escritura y del poder de Dios es que al iniciar el período de la gracia, al iniciar el período de la iglesia, no dejó el Señor sin los recursos necesarios para que la iglesia pudiese triunfar, para que la iglesia pudiese alcanzar su propósito. La Biblia dice que el Señor se fue, pero antes de irse les dijo: me voy, pero no os dejaré huérfanos, sino que enviaré al Espíritu Santo para que Él os guíe a toda verdad y a toda justicia. Ese es exactamente el inicio del período de la iglesia aquí en la tierra. Pero qué inicio más, hermano, más maravilloso, qué inicio más especial, que en el arranque de la iglesia el Espíritu Santo desciende del cielo y cae sobre los 120 que estaban orando en el aposento alto, y les reparte a ellos dones espirituales. Y la manifestación de esos dones se veía en primer lugar porque empezaron a hablar en lenguas. Fíjense, los 120 empezaron a hablar en otras lenguas, tanto que la gente empezó a hablar cosas que ni siquiera sabían, porque empezaron a decir que estaban ebrios y estaban borrachos los que estaban hablando en lenguas. Ahora, ese era el inicio para capacitar a los santos, a la iglesia, a que fuera una iglesia imparable. Hasta el día de hoy han querido detener el avance de la iglesia cristiana, evangélica, centrada en Jesucristo. Hasta el día de hoy el diablo ha hecho todo lo posible para detenerlo. Pero usted y yo vemos hasta el día de hoy que a la iglesia no la ha podido detener nadie, porque estaba escrito: ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Pero así como tuvo la iglesia este inicio, con un derramamiento y entrega de dones a la iglesia, también era parte del programa de Dios que fuera el principal, el Espíritu Santo fuera el principal abanderado en el reino de Dios. Es decir, el Espíritu Santo iba guiando o va guiando a la iglesia, avanzando en el reino del Señor. Fuera imposible que la iglesia hubiera llegado hasta este nivel, y fuera imposible que la iglesia hubiera logrado soportar los ataques del diablo
si no fuera por la obra maravillosa del Espíritu Santo en los creyentes. No fuera posible. Ya la iglesia hubiera sido destruida, no hubiera avanzado, se hubiera quedado en unos 50, 60, 70 años y se hubiera agotado, se hubiera muerto ese avivamiento, pero no se apaga porque el Espíritu Santo está ahí, obrando en la vida de los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, así como tuvo que dotar el Espíritu Santo de esos dones a la iglesia para poder avanzar, también dotó de 3 elementos, el hermano Isauro le llama ejes, de 3 ejes principales en la vida de cada creyente que ha sido operada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está operando esos 3 ejes o esos 3 elementos. Acompáñenme por favor al libro de Romanos, en el capítulo 14, en el versículo 17 y 18. En este texto, el Señor nos da 3 elementos que en algún momento lo hemos tocado aquí, pero vamos a tratar de tocarlos un poquito más ampliamente esta noche. Romanos 14, verso 17 al 18. Cuando usted lo tenga, dice amén. Dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Voy a leerlo una vez más. El versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Quiero aclarar que hay una diferencia entre la operación que el Espíritu Santo hace en los dones otorgados al creyente y el fruto del Espíritu también desarrollado por el Espíritu Santo en los creyentes. Los dones del Espíritu son herramientas o poderes de Dios dados a la iglesia para que se pueda avanzar en su vida espiritual y no haya nada que lo detenga. Para eso sirven los dones, para edificar al cuerpo de Cristo, para potenciar a la iglesia y se vuelva una iglesia poderosa, como la Biblia dice, una iglesia gloriosa, una iglesia que va rompiendo las ataduras, rompiendo los obstáculos, destruyendo las murallas o los muros que el diablo levanta para podernos detener. Para eso sirven los dones, para lograr potenciar a la iglesia y llevarla a ser una iglesia que rompa brechas y que no haya nada que lo pueda detener. Pero por el contrario, el fruto del Espíritu es una obra que el Espíritu de Dios hace en la vida del creyente para llevar al creyente a la madurez espiritual, para lograr que el creyente llegue a la estatura del varón perfecto, de tal manera que el fruto del Espíritu es para que usted y yo como hijos de Dios reflejemos la imagen del Señor Jesucristo en toda nuestra manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces note la diferencia, por favor. Mientras los dones nos dan capacidad y poderes para avanzar, el fruto del Espíritu desarrolla nuestra vida a la madurez espiritual. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso el Señor en el Nuevo Testamento, en uno de los evangelios, nos dice que se conocerán los creyentes por sus frutos, no por los dones. Porque los dones es el poder de Dios reflejado
en cualquier momento. Pero los frutos es cuánto hemos crecido a la madurez de Dios. Cuánto Dios ha cambiado y transformado nuestra vida pasada, nuestra manera de vivir pasada, y nos ha hecho semejantes al Cristo Jesús que vino aquí a la tierra. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, no pudiésemos esta noche hablar de la variedad del fruto del Espíritu, que son nueve variedades del fruto del Espíritu. Pero aquí hay dos que están incluidos en esta trilogía. Leamos por favor Romanos 14, verso 17. Hay dos incluidos del fruto del Espíritu. Dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que dice justicia, paz y gozo. Las dos últimas, paz y gozo, son partes del fruto del Espíritu. Eso está en Gálatas capítulo 5. Justicia no aparece como fruto del Espíritu, pero obviamente es un fruto que Dios espera que usted y yo demos a medida que vamos creciendo en nuestra vida espiritual. Por eso yo diría, mire hermano, yo tengo muy claro que los dones del Espíritu son sumamente importantes. ¿Cuántos dicen amén? Los dones del Espíritu son sumamente importantes para la iglesia. Pero si puedo decir esto, según la palabra, es mucho más importante el fruto del Espíritu en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque de eso depende nuestra vida eterna y nuestra salvación. No se ve a nadie en la Biblia que tenga fruto del Espíritu y se pierda. Pero sí se ve en la Biblia gente que tiene dones del Espíritu y van al infierno. Aleluya. Míreme para acá, por favor. Porque la Biblia dice que no todos los que le dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Y dice la Biblia que algunos le dijeron al Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera a demonios. Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, en tu nombre hablábamos en lenguas. Sí, esos son dones del Espíritu. Jesús les dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso le puedo decir con toda certeza y con toda claridad que hay gente que quizás tuvo dones o tiene dones, pero no refleja en su manera de vivir la estatura de Cristo, el carácter de Cristo, y eso es peligroso. Para mí es mucho más importante la transformación y el crecimiento del carácter de Cristo en nuestra vida, porque es lo que nos confirma que el Dios de los cielos ha obrado restauración dentro de nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora quedémonos con esos tres elementos, porque habla de justicia, de paz y de gozo. Veamos el primero, por favor. Acompáñenme a un texto, Mateo capítulo 6, versículo 33. El Señor nos llamó, nos hizo un llamado a que buscáramos la justicia. Mateo 6, 33. Dice así la Escritura. ¿Lo tiene, hermano? Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente, note por favor, buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Recuerde que estos temas tienen que ver con el reino de Dios, y no puede uno decir estoy en el reino de Dios sin buscar la justicia del Señor. No puede ser. Están íntimamente ligados. Pero ¿qué podríamos decir que significa vivir en justicia?
No, vivir en justicia no significa ser perfecto e impecable. No significa eso. Vivir en justicia significa, oiga esto, justos son aquellos que voluntariamente desean armonizar su vida con la vida de Cristo. Deciden, oiga esto, deciden que los principios de Dios gobiernen su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Oyó eso? Se lo vuelvo a repetir. Justicia o justo significan aquellos que voluntariamente desean que la vida de Cristo esté en ellos y deciden voluntariamente que sean gobernados, oiga esto, que sean gobernados por los principios de Dios, es decir, por los principios de la palabra. Entonces un justo en realidad no es aquel que no falla. Un justo es el que aplica aún los principios divinos a su vida. Y por ejemplo, la Biblia dice que si alguno peca, ¿qué es lo que tiene que hacer, hermano? Aleluya. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Arrepentirse y buscar al abogado que es Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Ese es un principio bíblico. Esa es la aplicación de una verdad bíblica a nuestra vida. Por supuesto que el Señor sabe cuando pecamos y también sabe cuando nos arrepentimos de verdad. Por supuesto que Dios lo sabe. La Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. De tal manera que no es, entonces peco y me arrepiento, peco y me arrepiento, peco y me arrepiento. No. Con Dios no puedes jugar. Dios sabe cuando usted y yo pecamos y genuinamente usamos el principio bíblico, usamos la verdad bíblica, nos arrepentimos de todo nuestro corazón y le decimos: Señor, perdónanos. No queremos seguir igual. Queremos que tú nos restaures. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Entonces note esto, por favor. La justicia es voluntariamente dejarse gobernar por los principios de Dios en nuestra vida. Veamos otro texto, por favor. Acompáñenme a la escritura. Salmo capítulo 89, versículo 14. Note entonces que el Señor nos llamó a buscar la justicia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. El Señor nos llama a vivir esa justicia, a caminar detrás de esa justicia. Salmo 89, versículo 14. Dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Este pasaje me gusta, ¿sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué por qué razón el trono de Dios es inconmovible? ¿Sabe por qué el trono de Dios jamás puede ser destruido? Jamás puede ser movido. Porque su cimiento es la justicia y el juicio. Nada puede mover el trono de Dios. El trono de Dios está sentado sobre la justicia. Por eso, aunque muchas personas digan: mire, es que a veces lo que me está pasando no es justo. Dios sabe qué es lo que nos está pasando. Dios sabe qué es lo que está haciendo con nosotros. Nadie le puede decir al Señor: Señor, me vas a castigar por algo que no he hecho. La mayoría que a veces los meten pues en la cárcel por alguna razón, ¿verdad? Por algo malo que hicieron, no por otras cosas. Por algo malo que hicieron. La mayoría dice: yo no lo hice. Aleluya. Pero Dios es justo. Y como Él es justo, Él va a saber cómo manejar toda esa situación. Algunas personas
no creen en el Dios vivo y verdadero porque dicen, es que yo no puedo creer en un Dios que mande a la gente al infierno, no puedo creer en ese Dios. Bueno, Dios sigue siendo Dios. Creas en Él o no creas en Él, Dios sigue siendo Dios. Y la Biblia dice que algunos van a ser lanzados ahí, no porque Dios sea injusto, sino porque la paga del pecado es la muerte. Él lo anunció desde el principio. La paga del pecado es la muerte. Todo pecado tiene una consecuencia. Todo pecado tiene un efecto sobre nuestra vida. Por lo tanto, ahora que conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, Él nos invita y nos llama a que vivamos en la justicia de Dios. Que todo aquello que antes hacíamos, antes de conocer a Cristo, bueno, eso quedó en la vida pasada. Pero ahora estamos tratando de vivir cada día como Cristo vivió aquí en la tierra. Y nos vino a dar ejemplo de cómo se debe de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Vaya, veamos otro detalle pues. O veamos un texto más aquí. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 3. Vamos a ver el segundo elemento. En el texto de Romanos dice que el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Veamos el siguiente elemento, que es paz. Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu. ¿En qué dice, hermano? En el vínculo de la paz. Fíjese, hermano, que la paz ya dijimos que es un fruto del espíritu en la vida del creyente. Es un fruto. Esta parte es bien interesante porque los dones es un regalo, pero los frutos no son un regalo. Los frutos son, hermano, la operación del Espíritu sembrando en nosotros la vida de Cristo continuamente hasta que la vida de Cristo se pueda ver en nosotros. Es decir, el fruto de la paz no viene como Señor, dame tu paz. Bueno, ya tenemos la semilla de paz que es Jesucristo. Pero ahora que tenemos la paz que es Jesucristo, ahora la vida de Cristo está desarrollando esa paz en nosotros a tal grado, hermano, que nos lleve a una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquella paz que solo puede tenerla, hermano, aún en los momentos tan difíciles y duros. Pareciera que uno está tranquilo, que está calmado, como el Señor en medio de la barca y en medio de las dificultades, en medio de los problemas, pero el Señor mantenía la paz. No perdía la paz, aunque decía mi alma está turbada, pero entraba a la presencia de Dios y ahí encontraba la paz que necesitaba. Dice la Biblia que le enviaban del cielo, allá en el huerto del Getsemaní, le enviaron ángeles que ministraban su vida. Oiga esto, hermano, ángeles ministradores que le fortalecían al Señor aún en los momentos más difíciles. ¿Cómo se puede tener esa paz? Solo cuando le permitimos al Espíritu Santo obrar en nuestra vida, a tal grado que no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, la paz del Señor me puede llenar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hemos perdido a veces, hermano, la tranquilidad y la paz por las situaciones que a veces se vienen en nuestra contra? A veces hemos perdido la paz, a veces hemos perdido el sueño, a veces hemos perdido la tranquilidad, a veces hasta amanece uno con tics. Aleluya. Amanece como hasta con el cuello tieso. No sé, quizás no dormí bien, dice uno. Algo está pasando.
no necesariamente es que durmió mal. No, no necesariamente. El famoso estrés, que ya es 4, 5 y 6, no lo deja uno tranquilo. Pero ¿no dice la Biblia que el Señor nos dejó una paz que sobrepasa todo entendimiento? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Cuántos dicen amén? Esa paz es la que usted y yo necesitamos. Y eso refleja que el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. Cuando usted y yo logramos mantenernos en paz, logramos mantenernos tranquilos a pesar de lo que está pasando a nuestro alrededor, hermano, eso es señal de que Dios está obrando en su vida. Aleluya. Veamos un texto, por favor. Acompáñame a la escritura. Hebreos capítulo 12, versículo 14. ¿Lo tiene, hermano? Hebreos 12, 14 dice: seguid la paz, ¿con quién? Con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Quiero hacer un paréntesis aquí. Si usted y yo logramos alcanzar la paz con Dios, esa paz es la que nos sirve para aprender a vivir en paz con los demás. Porque no vamos a poder, de la paz que estamos hablando, no estoy hablando del carácter natural de una persona que es como tranquila, ¿verdad? Hay personas que ya traen por naturaleza un temperamento tranquilo. Bueno, algunos se pasan de tranquilo. Aleluya. Pero no estoy hablando del temperamento de una persona natural. No, estoy hablando del fruto del Espíritu obrando en el ser interior para llegar a tener una paz que de plano excede la paz natural que puede tener cualquier persona. Sobre todo cuando estamos hablando de los momentos difíciles que uno pasa sobre la vida y que pierde el descanso, pierde el reposo, pierde la paz, pierde la confianza, pierde la serenidad, pierde la fe. Mucha gente pierde la fe en los momentos de angustia. Mucha gente pierde, hermano, la confianza en el Señor, y en lugar de estar tranquilo esperando en el Señor, empieza a hablar mal de Dios. Empieza a decir: el Señor no me oye, el Señor me abandonó, hermano, ¿qué será? Que Dios no me escucha. Tenga paz. Aprendamos a tener paz en Dios. Aprendamos a que el Espíritu de Dios desarrolle en nosotros esa paz, hermano, que la necesitamos. Yo creo que la necesitamos todos. En cualquier hogar se necesita la paz. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esa es la vida de Cristo desarrollada y madurada en nosotros. Fíjense que el Señor no perdía la compostura por falta de paz. Allá, cuando lanzó las mesas en el templo, no es que hubiera perdido la paz el Señor. Por favor, no vaya a malinterpretar. Hermano, pero yo vi al Señor con un temperamento malo. No. La Biblia dice: el celo de tu casa me consume. Como diciendo, mi prioridad son las cosas de Dios. El templo, él mismo lo dijo, el templo será llamado casa de oración, y ustedes lo han hecho una cueva de ladrones, les dijo a los fariseos. No había perdido la paz. Lo que había pasado es, hermano, que el celo de Dios estaba tan profundo en su corazón
que miraba eso, hermano, como una vergüenza. Y en realidad era una vergüenza. Que aquellos a los que les habían dado el mando del templo hubieran convertido el templo en una cueva de ladrones. Era vergonzoso para Dios. Y eso fue lo que él hizo. Se molestó por la violación del mandamiento de Dios, que era que su casa fuera una casa de oración. Eso era lo que lo puso a él así. No perdió la paz. Aleluya. Pero nosotros a veces la perdemos, hermano, por cualquier cosa. Aleluya. A veces la perdemos porque se nos quemó el bistec. A veces la perdemos porque la llanta la apareció flat, pacha. ¡Ah, Dios mío! ¿Qué estaré pagando? No estás pagando nada, hermano. No estás pagando nada por una llanta pacha, no. Dios sabe qué está formando en nuestra vida. A veces se nos va, perdemos la paz porque por un día, 2 días de trabajo, y ya no tengo trabajo. Tranquilo, Jehová proveerá. Él es buen padre que provee todo lo necesario para sus hijos. Él sabe de lo que tenemos necesidad. No te preocupes si hubo algo, un incremento, una baja de trabajo. No te preocupes, Dios tiene todo el control en sus manos y nada se va a perder en sus manos. Él te va a proveer lo necesario. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? No pierdas la paz. La paz no es, oiga, hermano, la paz que usted y yo necesitamos no es el resultado de que todo alrededor está bien. La paz que debemos de tener es el resultado de que Dios está contigo. Son 2 cosas diferentes. Si sientes paz porque todo está tranquilo a tu alrededor, no, esa no es paz. Esa es confianza en ti mismo o en lo que te está rodeando. Todo está tranquilo, entonces todo está en paz. Pero cuando de repente se convulsiona todo lo que está alrededor, te saca de la paz, entonces tu confianza o tu paz dependía de lo que está a tu alrededor. Pero cuando tu paz depende no de lo que está a tu alrededor, sino que depende de la obra maravillosa de Dios en tu vida, entonces no importa que se tambalee, no importa que se convulsione, no importa que se aumente la ola, no importa, yo confío en Dios y mi seguridad está en Él. Y por eso puedo tener paz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire pues, de esa paz es la que Dios quiere que nosotros tengamos. Veamos un texto más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Dice: y el mismo Dios de paz, quiero usar este pasaje porque note, Él es Dios de paz. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quise usar este pasaje por esta razón. Él es Dios de paz. En algún momento creo que hemos mencionado que no es que Dios tenga paz, no, Él es la fuente de la paz. No es que Dios tenga o contenga amor, no, Él es amor. La raíz, la fuente, el principio, el origen, el génesis del amor es Dios. Y lo mismo es de la paz. Dios es
el origen de la paz. En Él está la paz plena, y de esa paz es la que usted y yo necesitamos. Cuando el Señor les dijo allá en Juan que Él les iba a dejar de la paz, dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo les dejo de mi paz, pero no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mire, hermano, en los tiempos que usted y yo estamos viviendo, hay gente con estrés, con presión, con temores, con miedos, porque eso es lo que genera el ambiente que nos rodea continuamente. Pero ¿cómo sobrellevar eso? ¿Cómo lograr sobrellevar ese estilo de vida? ¿Cuántos días usted vive temeroso? ¿Cuántos días de la semana usted y yo vivimos con miedo? ¿Cuántos días vivimos, hermano, con presión, con estrés en nuestra vida? Si vivimos de esa manera, es porque nos hace falta la paz del Señor. Pero el Señor nos la ofrece. Dios quiere que nosotros tengamos la paz del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bien, vamos al tercer elemento. Hebreos, vamos a ver. Hebreos capítulo 1, verso 8 y 9. El tercer elemento es el gozo. Aleluya. No habla de alegría, habla de gozo. La alegría es temporal y terrenal, pero el gozo es celestial, es un fruto del Espíritu. Hebreos capítulo 1, verso 8 y 9. ¿Lo tiene, hermano? Dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Verso 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, ¿con qué dice, hermano? Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Me llama la atención esto, fíjese, hermano, que la razón por la que el Señor ungió con óleo de alegría, está hablando del Cristo, también de David, porque es hablando del trono de David. Pero me llama la atención que dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Quiere decir entonces que el gozo de este nivel es un gozo que viene a los que buscan la justicia, que fue el primer elemento que dijimos. Como resultado de la búsqueda de la justicia, viene la paz y viene el gozo. Los dos vienen como resultado de la búsqueda de la justicia. Fíjese. Y entonces dice que le ha ungido con óleo de alegría. Hablando de David, oiga lo que voy a decir. Hablando del trono de David, se cree, por los estudios que se realizan, se cree que el trono de David fue el tiempo en el que el reino de Dios tuvo una manifestación sumamente poderosa aquí en la tierra. Pero también en ese trono de David se dieron las manifestaciones de gozo sumamente elevadas. Por ejemplo, hasta el tiempo de Moisés y los profetas, a nadie se le ocurrió que se podía danzar delante de la presencia de Dios. Bueno, allá había habido ya un brote de gozo en María, la hermana de Moisés. ¿Se acuerda? Cuando cruzaron el Mar Rojo, hubo una danza de todas las jovencitas, las doncellas.
pero no quedó como algo establecido como para adorar. Pero cuando vino David y el reino de Dios se estableció en la tierra como algo visible, porque no habían tenido rey. El primero que tuvieron fue Saúl, después viene David, y en David se da una explosión de júbilo y de gozo, a tal grado que David rompe todos los esquemas de alabanza y de adoración, y empieza a adorar David, hermano, como nunca nadie lo había hecho. Empezó a danzar y a remolinear y a dar vueltas desenfrenadamente delante de Dios. Y a Dios le gustó. Amén, hermano. Le gustó a Dios. Se deleitó Dios con todo lo que David estaba haciendo, porque era una explosión de gozo y de alegría. Pero hoy en día, hermano, aleluya, hasta cuesta que aplauda la gente. Hasta cuesta que levanten la mano los hermanos. Cuesta que aplaudan, cuesta. ¿Por qué? ¿Por qué cuesta? Si Él ha sido nuestro Salvador. ¿Por qué nos cuesta expresar el gozo delante de Él? Es que lo que hemos experimentado probablemente hasta ahora podría ser la alegría y el gozo de nuestra salvación, ¿cómo no? Pero no como un fruto escalonado de la esencia de Dios, es decir, de la imagen de Cristo en nuestra vida, de la madurez, de alcanzar una madurez espiritual. Yo canto no porque me pidan cantar, sino porque quiero cantar. Adoro porque tengo que adorar al Dios del universo, no porque me pidan. El gozo hace que usted y yo expresemos delante del Señor gratitud, expresemos adoración, expresemos gozo. Por supuesto, siempre va a haber alguna mical, aleluya. Siempre va a haber alguna mical que va a estar diciendo: uy, qué feo le hace. Uy, qué vergonzoso cómo se pone a hacer eso. Siempre va a haber alguien así, pero eso no importa. No se trata de agradar a los seres humanos, se trata de adorar y de bendecir el nombre de Dios Todopoderoso, porque Él se lo merece. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora entiendo yo por qué el Señor dice, le da la pauta el Señor de que el que tenga necesidad, el que tenga alguna situación difícil, haga oración. Aleluya. Pero el que está alegre, que cante alabanza. Le da la opción al creyente, al que está necesitado, que haga oración, y el que está alegre, que haga alabanzas. Pero ahora entiendo cómo el Señor, a pesar de todas las dificultades y las crisis que a veces se venían, tenía la capacidad de adorar a su Padre y adorar a Dios. Como Pablo y Silas en la cárcel. Usted lo ve en la cárcel al Pablo y Silas, y por supuesto no les está yendo nada bien a Pablo y a Silas. Los meten en la cárcel de más adentro. Los meten hasta la última cárcel donde no miran a nadie, y dice la Biblia que los tenían con cepos, los tenían encadenados, y sin embargo ellos están cantando a Dios. ¿Por qué están cantando? ¿Porque están alegres? No, porque llegaron a la etapa en el que sabe que no importa lo que está pasando en su vida. Si está con dificultades, alabe a Dios. Si no tiene problemas, alabe a Dios. Y si algo te vino de bendición, alaba a Dios.
Pero esa ya es una etapa de madurez. Ese es cuando el creyente ya llegó a un nivel espiritual en que no hay nada que le haga perder el gozo que Dios le ha dado. Cuando David perdió el gozo por causa del pecado, tuvo que orar y le dijo al Señor: Señor, vuélveme o devuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de... Mira, hermano, cuando uno pierde el gozo, de plano ya está casi frito uno. Cuando perdió el gozo de Dios. Pero nosotros necesitamos vivir con ese gozo. Veamos un versículo más, por favor, acompáñeme. Nehemías capítulo 8, verso 10, un versículo más y vamos a estar terminando aquí. Nehemías capítulo 8, verso 10 dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es ¿qué? Vuestra fuerza. Mire, hermano, el gozo del Señor fortalece nuestra vida espiritual. Está comprobado que una persona triste está desanimada, ¿cierto? Está comprobado, una persona triste está desanimada, está debilitada, su ánimo está decaído, puede llegar hasta la depresión, aún cuando la tristeza no se ministra delante de Dios, puede llegar hasta la depresión uno. Pero cuando hay alegría y cuando hay gozo, dice, cuando hay gozo, hermano, hasta el rostro cambia. El rostro se ve diferente. Se hermosea el rostro por el vino de Dios, por la alegría de Dios. Se hermosea el rostro. Pero no solo el rostro se hermosea, sino que todo lo demás, hermano, es fortalecido cuando hay gozo interno. Por eso es que usted y yo necesitamos el gozo del Señor, porque si no, mire, hermano, usted y yo vamos a andar como arrastrando la colcha. Aleluya. Vamos a andar así, hermano, como arrastrando las cosas, como que ya vamos de camino. Aleluya. Busquemos a Dios y digámosle: Señor, así como ungiste a tu siervo, Señor, así como ungiste al Señor, Señor, úngeme con el óleo de alegría. Quita de mí, Señor, el manto de luto. Isaías habla del manto de luto. Isaías habla del yugo. Isaías habla de la tristeza, del manto de tristeza. Y dice que Él ha cambiado el manto de tristeza, el manto de luto, lo ha cambiado con óleo de alegría. Pero ¿de dónde viene ese óleo? Viene de Dios. No hay en otro lado un aceite que te traiga gozo, si no es el gozo que viene del Señor. Amén, hermano. Yo voy a terminar. Lea conmigo un texto para concluir. En Romanos capítulo 15, en el versículo 13 dice, oiga esto: y el Dios de esperanza. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de esperanza? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y ¿qué? Y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién provee el gozo y la paz? Es Dios, es el Espíritu Santo. La justicia no es, ¿cómo le puedo decir esto? La provee Dios, pero nos ha pedido que la busquemos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Fíjese que no nos dice que busquemos la paz y no nos dice que busquemos el gozo. ¿Por qué? Porque la paz y el gozo es como resultado de vivir una vida justa.
de vivir una vida bajo los principios de Dios. Entonces viene el gozo y viene la paz que usted y yo necesitamos. El reino de Dios, hermano, para finalizar, el texto que leímos al principio dice: el reino de Dios no es solo comida y bebida. A veces se nos van los pensamientos más en las cosas terrenales, porque la comida y la bebida es para acá. Pero las cosas espirituales son otras, más elevadas, que solo las entiende el que va creciendo en Dios y la imagen de Cristo se va formando en nosotros. Por lo tanto, yo quiero invitarle hoy a que le digamos al Señor, al Espíritu de Dios, que nos ayude para buscar su justicia. Y las añadiduras van a empezar a bajar sobre nuestra vida. Lo que usted y yo necesitamos. Si usted es de los que pierden la paz con cualquier cosa, usted necesita buscar a Dios. Si usted es de los que no tienen gozo o pierde el gozo con cualquier cosa, necesita buscar al Señor. Y hoy es una buena noche para buscar. Póngase de pie, por favor, conmigo. Vamos a cerrar este mensaje, pero vamos a cerrar buscándolo, buscando. El Dios de esperanza va a enviar su paz y va a enviar su gozo para nuestra vida. Cerramos nuestros ojos delante del Señor. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Así cerrados nuestros ojos. Si usted no está viviendo en paz, hermano, si usted ha perdido el gozo por las muchas aflicciones que están a su alrededor, yo te voy a invitar a que te vengas aquí adelante y a decirle al Señor: Señor, yo necesito de tu paz, necesito de tu fortaleza, necesito de tu espíritu. Véngase. Véngase a buscar a Dios. ¿O querrá seguir cargando con tristezas, con aflicciones que no puede sobrellevar? Hoy es una buena noche. Hoy es una buena noche para decirle: Señor, voy a buscar tu justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Aleluya.